Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo capítulo 5. Oremos. Padre Celestial, venimos ante ti hoy, no como aquellos que están llenos, sino como quienes tienen hambre de tu palabra, de tu justicia. Confesamos que te necesitamos, Señor, y que somos débiles, que pecamos. Y Señor, solo queremos abrir nuestro corazón para ver lo que ya has hablado a través de tu palabra. Enséñanos qué es, cuál es el verdadero camino, Señor, de ser tu discípulo. Una vez más, danos oídos para oír, mentes para entender y, Señor, incluso corazones para obedecer. Y que este tiempo sea para exaltar el nombre de Cristo, nuestro Salvador vivo, en el nombre de Jesús. Amén. Así que el mensaje de hoy, vamos a hablar sobre las bienaventuranzas. Como para quienes lo saben, estoy en el Sermón del Monte y en realidad se podría decir que aunque solo vamos a hablar de las primeras 3 bienaventuranzas, esto trata más sobre ser de hecho podrías ponerle un subtítulo que sería el camino del discípulo, porque en última instancia eso es lo que quiero que consideren, qué es un discípulo de Cristo, incluso mientras repasamos estas 3 bienaventuranzas. Y comenzaré hablando sobre, ya saben, cómo nosotros sabemos cómo hablan las bienaventuranzas y hablamos sobre bendiciones. Esa es la palabra que cuando empezamos a leer las bienaventuranzas decimos bienaventurado. Bienaventurado bienaventurado aquel. Pero cuando pensamos en bendiciones, lo primero que viene a nuestra mente es, ya saben, nosotros. Los trabajos que Dios nos ha dado, nuestra salud, incluso una casa o cualquier cosa que se nos haya dado, eso es incluso nuestras relaciones. Esas son las cosas que decimos que son bendiciones para nosotros. Pero Jesús comienza su sermón dándole la vuelta a esta idea. Y en este reino, en su reino, los bendecidos no son los poderosos, no son los populares, no son los prósperos. Son los humildes, los que están quebrantados, los que tienen hambre. Y en contexto, Mateo 5 marca un punto de inflexión en el ministerio de Jesús. Las multitudes han comenzado a seguirlo porque, no necesariamente por lo que ha dicho, sino que la razón por la que lo han estado siguiendo es por los milagros que ha hecho, las sanidades. Y luego Él se dispone a enseñar lo que realmente significa seguirlo, ser su discípulo. Así que sube a una montaña y esto normalmente es una postura asociada con la revelación divina, mientras se dirige a sus discípulos. Las bienaventuranzas, los versículos 3 al 12, forman el preámbulo del Sermón del Monte y describen el carácter de aquellos que pertenecen al reino de los cielos. Estas bendiciones no son recompensas por algún esfuerzo moral que puedas estar haciendo, sino que son una descripción de un corazón transformado por la gracia. Y mi propósito en este sermón es que al examinar juntos las primeras bienaventuranzas, ellas verán que es una progresión espiritual, si se puede decir así, que sigue la obra fundamental de Dios en el corazón de un discípulo. Y la vida bienaventurada comienza no con la fuerza exterior, sino con la entrega interior. Y a medida que continuamos con esto, verán los diferentes tipos de personas, pero verán, por ejemplo, una sola vida transformada en 4 movimientos, desde la impotencia hasta el hambre. Estas son las cualidades esenciales de quienes realmente siguen a Cristo. Cuando la gente pregunta, sí, de hecho este ha sido un tema reciente. Cuando la gente empieza a preguntar cuáles son los rasgos que más admiras en una persona, o ya sabes, qué es lo que te gusta de esta persona, puedes hablarme, decirme lo que piensas. Mira, lo primero que surge es, es amable, él es. Quizás digas, es inteligente, quizás digas, es leal. Y piensas en las cosas que dirías sobre tu esposo, sobre tu amigo, que dices sobre ellos, y hay muchas cosas que podrías decir. Sin embargo, alguna vez dices, él es manso. ¿Alguna vez dices, hombre, me encanta que sea pobre en espíritu? Que él es. Eso es algo que nosotros hemos
No creo que jamás, nunca he escuchado a nadie decir eso, pero es exactamente donde Jesucristo comienza. Él comienza las bienaventuranzas enfatizando, podrías decir, una necesidad espiritual, no la fortaleza. No son una lista de virtudes comunes, sino que es un llamado a la humildad, a lamentarse por el pecado y a rendirse a la voluntad de Dios. Estas palabras no fueron dirigidas a las multitudes curiosas, sino a los discípulos comprometidos, y eso es clave. ¿Por qué es eso clave? Porque Dios nos ha llamado a ser apartados para la vida del reino, y no solo en el futuro, sino que nos ha llamado a ser apartados ahora. Y cuando les hablo, tendré esta conversación con este ministerio hispano, es que nosotros, no me siento aquí tratando de rebajar la teología para las personas que no desean crecer, las personas que solo vienen el miércoles porque simplemente dijeron, ¿sabes qué? No tenía nada más que hacer un miércoles por la noche, así que voy a venir. O incluso aquellos que vienen el domingo por la mañana porque simplemente son personas de domingo que solo aparecen el domingo. Está bien, eso es lo que vas a hacer, pero cuando subimos aquí y compartimos las escrituras, nuestro deseo es que aquellos que están aquí, que realmente quieren ser discípulos de Cristo, sean desafiados, que crezcan con lo que enseñamos aquí. Y así es exactamente como comienza Jesucristo. Él no está enseñando a la multitud, no está enseñando para la multitud. Él está diciendo, miren, estas son las personas que van a vivir en el reino, así que voy a predicarles a ellos. Y así juntos nuevamente forman una progresión espiritual que traza, podrías decir, una obra fundamental en el corazón del discípulo. Y otra vez, no comienza con lo exterior, sino que es una entrega interior. Jesús no está describiendo 4 tipos de personas. A veces creo que caemos en ya sabes, error de pensar, creo que soy este y tal vez no este otro, y pensamos en las bienaventuranzas, creo que yo vi, y tienes esta información errónea, pero en realidad se trata de una vida transformada en 4, podrías decir 4 movimientos, y comenzando desde la impotencia hasta el hambre, y estas son las cualidades esenciales de quienes realmente siguen a Cristo. Así que eso, podrías decir, es mi tesis que deberías tener en mente mientras avanzamos por estas bienaventuranzas. De nuevo, estas 2 bienaventuranzas del principio, estas 2 primeras bienaventuranzas que vamos a ver, los pobres en espíritu y los que lloran, paralelizan de cerca el capítulo 61 de Isaías. Así que si pueden, acompáñenme a Isaías 61 para que puedan ver Isaías 61, versículo 1 y versículo 3. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor en verdad me ha ungido para llevar buenas noticias a los afligidos. Él me ha enviado a vendar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos, a dar libertad y liberación a los prisioneros, a proclamar el año favorable del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que lloran, a conceder a los que lloran en Sión, dándoles una corona en lugar de ceniza, aceite de alegría en lugar de luto, manto de alabanza en lugar de espíritu abatido, para que sean llamados robles de justicia, plantío del Señor, para que Él sea glorificado. En el contexto de Isaías, el lamento refleja la tristeza de Israel por el pecado y el exilio. Sin embargo, Dios no abandona a los quebrantados de corazón. Él envía a su ungido para restaurarlos y bendecirlos. Jesús aplica estas profecías a sí mismo en Lucas 4, 18, 19, mostrando que Él es el cumplimiento de esta profecía. En Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y recuperación de la vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año favorable del Señor. A través de estas bienaventuranzas, Él nos asegura que quienes se acercan a Él con humildad y arrepentimiento compartirán el mismo consuelo y restauración. Los espiritualmente empobrecidos hoy serán eternamente, se podría decir,
enriquecidos en el reino venidero. Dicho esto, pasemos a, no tengo puntos, no tengo ningún punto, solo tengo las 4 bienaventuranzas, pero pueden les pediré que escriban algo después, así que mi primer punto, supongo, sería que bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y podrían poner ahí, bienaventurados los pobres en espíritu, los desamparados. Es decir, podríamos usar una aliteración para que tal vez puedan recordarlas. Y esta expresión pobres en espíritu en el griego transmite una absoluta indigencia. No se refiere a los pobres de la clase trabajadora, ¿saben? Es un mendigo que completamente, es alguien que depende totalmente de otras personas para sobrevivir. Y Jesús usa esta palabra para sorprender al oyente. La bendición comienza con la bancarrota espiritual. No comienza con, creo que necesito un poco de Jesucristo. Ya sabes, hay un poco de mí, tengo mi propia fuerza. No. Él dice, no tienes nada. Bienaventurados los que están absolutamente desamparados y son espiritualmente pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Ser pobre en espíritu significa reconocer que no tienes incapacidad para salvarte. Es lo opuesto al orgullo espiritual. Una persona que sabe que no tiene nada que ofrecerle a Dios, ninguna justicia, ningún mérito, ningún currículum espiritual. Y hay veces en las que he visto personas que creen que tienen algo que ofrecerle a esta iglesia. Vienen o me dicen, yo puedo hacer esto y puedo hacer aquello. Bueno, espera tu turno y en algún momento el Señor te usará, pero no te corresponde a ti venir a decirme a mí o a alguno de los demás o a cualquier otra persona cómo vas a ser usado. Si el Señor te ha dado, si el Señor te ha bendecido con un don, te puedo asegurar que Dios lo usará. Quizás no aquí, pero Dios lo usará porque Él es Dios y Él ha llamado. Eso es lo que Él hace con las personas que ha llamado a su ministerio. Imagínate decirle esto a la élite espiritual. Quiero decir, esto es lo que está ocurriendo en su tiempo. Los fariseos, la gente en el poder político. Jesús declara que el reino pertenece a los espiritualmente vacíos, no a los espiritualmente impresionantes. Sabes, no hay nada que podamos ofrecerle a Dios. Ni aquí en esta pequeña iglesia, ni en Big Grace, ni en ninguna otra iglesia. No hay nada que puedas ofrecerle a Dios que alguien más no pueda también ofrecer. Si tú dejaras de existir, si murieras hoy, Dios igual haría su obra. Y así es como Jesús comienza el sermón del monte, dejando claro, ¿sabes qué? No eres nada. No solo no eres nada, sino que no me ofreces nada. Así es como Él empieza el sermón del monte. En Isaías 57:15, Dios describe que habita con el espíritu contrito y humilde. El mismo tema aparece en el Salmo 38, 34, 18 e incluso en Isaías 66:2. Los pobres en espíritu son aquellos que tiemblan ante la palabra de Dios y lo buscan con humildad. De nuevo, Lucas en el capítulo 8, Lucas 18, esto es el Nuevo Testamento. Recuerden, Jesús cuenta la historia del fariseo y un recaudador de impuestos que ambos fueron a orar. Y el fariseo se jactaba de su desempeño religioso, pero el recaudador de impuestos decía, incluso cuando no se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten piedad de mí, pecador. Jesús entonces declaró, les digo que este hombre volvió a su casa justificado y no el otro, porque todo el que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Esta bienaventuranza tiene que ser la primera, es fundamental. Sin pobreza de espíritu, sin ser pobre en espíritu, ninguna de las otras bienaventuranzas tiene sentido. Se podría decir, la puerta de entrada al reino y es el comienzo del discipulado. Si tu corazón no es así ahora, si no eres humilde de corazón,
si no eres lo suficientemente humilde como para decir, no sé lo que necesito saber, aún no he llegado, entonces tendrás problemas no solo con tu liderazgo, sino que también tendrás problemas con tu esposa. Tendrás problemas en tus relaciones. ¿Sabes por qué? La gente lo notará. La gente se dará cuenta de que eres orgulloso. No estoy tratando de decirles que esto es algo que, ya saben, esto es lo que quiero que recuerden. No puedes ocultar la verdad de quién eres por mucho tiempo. No en esta iglesia pequeña. Quizás si quieres ir a Grace, que es grande, puedes ocultar quién eres porque es tan grande. Puedes hacerlo. Aquí no puedes. Todos conocen los problemas de todos. Todos saben cuáles son los problemas de los demás. Eso es bueno y eso es malo. ¿De acuerdo? Necesitamos aprender a animarnos unos a otros, exhortarnos, incluso reprendernos entre nosotros. Dicho esto, así es como Jesucristo comienza su sermón. Y esto es, entonces debemos tomar eso en serio, porque si aún no estamos ahí, tenemos que asegurarnos de llegar pronto. Porque si no lo hacemos, eso va a afectar todas las áreas, cada parte de nuestra vida. El trabajo, la iglesia, las relaciones. Vas a sufrir las consecuencias de tu pecado. Entonces, la pregunta es, ¿eres espiritualmente autosuficiente o espiritualmente dependiente? ¿Te aferras a tus logros? ¿Vienes a Dios con las manos vacías? ¿Vienes a Dios con las manos vacías? ¿Alguna vez has confesado, no tengo nada, Señor, tú eres mi única esperanza? ¿Alguna vez le has dicho eso al Señor? Sabes, de nuevo, necesitamos admitirlo y dejar de fingir que somos algo. Nosotros no, Dios no nos necesita. Cuando Él dice en el versículo 3, porque de ellos es el reino de Dios, porque de ellos es el reino de los cielos. Básicamente, eso significa que aquellos que vienen sin nada recibirán todo en Jesucristo. Ese es el sentido de lo que está diciendo, que vienes sin nada y yo te daré todo. Bienaventurados los que lloran. Podrías poner santo dolor ahí, porque ellos serán consolados. En griego esa palabra es la más fuerte que tienen para el luto. A menudo se usa para un lamento profundo y sentido. Implica una pena que atrapa a la persona en lo más profundo de su ser. No es solo una tristeza momentánea, sino que es un dolor duradero. Este no es un luto, podrías decir, por una pérdida general cuando alguien fallece en tu familia, sino que es una tristeza por el pecado. Es por la quebrantación, por el mundo, por el pecado en la iglesia, por el pecado que ves en tu familia. Ese es el luto del que ellos hablan. Él habla de eso. Una persona que es pobre en espíritu llora porque sabe lo que cuestan los pecados y lo que eso revela en o acerca de su corazón. Como tienes que recordar que este luto fluye naturalmente de ser pobre en espíritu. Porque si no entiendes, si no comprendes lo que es ser pobre en espíritu, no puedes, cuando llegas a este punto, simplemente no puedes ser indiferente a tu propio pecado ni al pecado de los demás. El verdadero luto conduce al arrepentimiento y en última instancia al gozo del perdón de Dios. El Salmo 51, la confesión de David después de su pecado con Betsabé, su lamento no fue solo una tristeza emocional, sino un arrepentimiento genuino. Lo que él dice, contra ti solo he pecado. Este luto que agrada a Dios no es solo un simple remordimiento, sino una contrición que se vuelve hacia Él. ¿Tú alguna vez has tenido un momento en el que pediste perdón, pero ni siquiera estabas seguro de que realmente te habías arrepentido, de tu pecado? ¿A qué te refieres?
Solo porque lloraste, solo porque te sentiste triste por algo malo que hiciste, que fue pecado, no significa que realmente te hayas arrepentido. Aún no te has arrepentido. Eso no significa eso. La única manera verdadera, la única forma en que tú sabrás y nosotros sabremos y las personas a tu alrededor sabrán que te has arrepentido de tu pecado es sí. Que con el tiempo la gente vea que te has apartado de lo que hacías antes. Por eso en realidad el arrepentimiento simplemente significa apartarse de tu pecado, hacer un giro de 180 grados. Ibas en una dirección, ahora vas en la dirección opuesta. Eso es lo que significa en última instancia, pero de nuevo, necesitas ser capaz de lamentarte. ¿Y cómo sabes si estás lamentando el pecado, no solo en tu vida, sino también en la vida de otras personas? Cuando ante todo cambias la manera en que vives. Segunda de Corintios 7:10. Quiero que veas este versículo. Segunda de Corintios 7. Segunda de Corintios 7:10. Dice, para la tristeza que es según la voluntad de Dios, produce arrepentimiento para salvación, de lo cual no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Santiago 4:8-10 llama a los creyentes a afligirse, a lamentar, a llorar a la luz del pecado, seguido de la promesa de que Dios exaltará a los humildes. Es importante que tengamos eso en mente, iglesia. Serán consolados, sin duda, dice la promesa en este caso. La palabra serán consolados es la que también obtenemos esa palabra cuando decimos que Dios traerá al Consolador. Significa que es más que solo un alivio emocional. Incluye el consuelo del perdón, la cercanía de Dios, una seguridad de restauración. Eso es algo que Dios promete. El consuelo llega tanto ahora a través de la morada del Espíritu, como dice Juan 14:26, como en el futuro, cuando toda lágrima será enjugada. Apocalipsis 21:4. Jesús mismo es llamado el varón de dolores. Él está familiarizado con el sufrimiento, dice Isaías 53. Él llevó nuestro dolor y nuestras tristezas, haciendo posible el consuelo para quienes lloran por el pecado. Entonces, ¿cómo se aplica esto a nuestras vidas? ¿Lloras sinceramente por el pecado que hay en tu propia vida y también por el pecado que ves en el mundo que te rodea? ¿O te has vuelto insensible y ya no sientes dolor ni tristeza por estas cosas? Creo que hasta cierto punto todos nos hemos vuelto insensibles. Es simplemente nuestra naturaleza humana lo que vemos en la televisión, lo que permitimos que se diga delante de nosotros. Es simplemente nuestra naturaleza. Simplemente así es como somos. Hace 100 años o 50 años o 80 años te arrestarían si una chica caminara con los bikinis que usan en la playa. Te arrestarían. Indecente, ¿sabes? Simplemente no puedes andar así por ahí. Hoy en día no importa. Simplemente no miramos. Eso es todo. Estamos bien. La pregunta es, ¿te ha llevado la gravedad de tu pecado a un dolor piadoso y confesión o a excusas mundanas? Esta es la razón por la que hago esas cosas. Es porque Dios, tú pusiste a esta persona en mi vida. No sé por qué, pero Él me hace pecar. El discípulo bienaventurado no es solo aquel que no siente nada, sino aquel que siente profundamente y se vuelve a Dios por misericordia. Debes volverte a Dios en busca de misericordia. No es que no sientas nada. Es que necesitas ser capaz de decir, le he dicho a mi hija y le digo a la gente, no reprimas. Cuando alguien te dice algo malo, no digas simplemente, está bien, no voy a dejar que me afecte. No, escucha.
Si te dicen algo malo, deja que te duela. Está bien si te duele. La parte de que te duela no es la parte mala. La parte mala es cuando no le dices a la persona, oye, ¿sabes qué? No me gustó lo que acabas de decirme. Eso es lo que está mal. Así que no quiero que digas, mira, y nos equivocamos en cierto sentido cuando les decimos a los chicos como, oh, ya sabes, tenemos que asegurarnos de que tú no seas tan, solemos decir, oh, no seas tan niña, ya sabes, tú simplemente no puedes lidiar con nada. Escucha. Hay una verdad en eso, porque si nosotros bromeamos entre nosotros como hombres y decimos algo y el chico se ofende y luego se va y ya no quiere pasar el rato con nosotros, eso está mal. Él podría venir a mí o a cualquier otro y decir, Luis, no me gustó que me dijeras eso porque me dolió, me lastimó los sentimientos. Y entonces podemos hablar sobre ello. Pero que él diga, mira, ya no quiero hablar más con Luis, eso es todo, se acabó entre nosotros, eso está mal. De nuevo, sí tenemos que sentir las cosas. Es solo cuestión de cómo lidiamos con las cosas que el Señor Él lo manejamos bíblicamente. Ahora estamos en bienaventurados los mansos. Podrías poner humilde al lado, porque ellos heredarán la tierra. Esta palabra manso en griego se usaba para describir a un animal salvaje que tenía que ser domesticado, un caballo que había sido domado para montar. Implica fuerza bajo control, no debilidad o pasividad, que a veces nosotros equivocadamente pensamos que de eso está hablando. La mansedumbre es una manifestación del corazón que ha sido humillado ante Dios. Esa persona mansa no tiene nada que demostrar, nada que defender. Es una actitud de quien se somete a la voluntad de Dios sin quejarse y responde a los demás con paciencia y gentileza. Esto no es cobardía, no es ser un cobarde. No es timidez, sino valentía gobernada por la gracia de Dios. Ten eso en cuenta. La mansedumbre sigue al lamento porque un corazón arrepentido aprende a ser humilde y apacible. Cuando somos conscientes de nuestra pobreza espiritual y luego lamentamos nuestro pecado, dejamos de exaltarnos a nosotros mismos y comenzamos a confiarnos a Dios. ¿Pero no tiene sentido eso? Tiene todo el sentido que nosotros, si estamos, cuando Cristo nos dice, sean pobres en espíritu, deben lamentarse, deben ser mansos, o como dice la NASB, gentiles, hay una progresión allí. La mansedumbre es un fruto de la entrega personal. Esta bienaventuranza hace eco de 37:11, donde dice, pero los mansos heredarán la tierra y se deleitarán en abundante paz. Y esto, en el contexto del Antiguo Testamento, los mansos eran aquellos que confiaban en el Señor en lugar de confiar en la violencia, la riqueza o el poder. Ellos eran los que estaban dispuestos a esperar la justicia de Dios. ¿No es interesante que todos los que estamos aquí presentes en este momento tienen cosas muy específicas y particulares en sus vidas, como pueden ser objetos, actividades o personas de confianza en las que pueden apoyarse o confiar si así lo desean, además de Dios? El dinero, ¿verdad? Algunos de ustedes tienen más dinero que otros. Algunos de ustedes tienen una familia numerosa, lo cual es una bendición, y hay personas que no la tienen. Ya saben, hay personas que no se puede decir entre comillas poder, pero hay personas que tienen poder y pueden mover las cosas para decir, así voy a salir adelante porque tengo el poder para mover las cosas a mi favor. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que dependas de Él. Él quiere que esperes. Él quiere que seas capaz de modelar a Cristo, porque Él mismo, la Escritura, dice que Él es manso y humilde de corazón, como dice Mateo 11:29. ¿Cómo entró Él en Jerusalén? En un burro, no en un caballo de guerra.
y se sometió a la cruz con perfecta mansedumbre. ¿Qué tenía él? Él tenía todo el poder para llamar a los ángeles, pero ¿qué hizo? Él eligió el silencio. Primera de Pedro 2:23. Quiero que veas este también, porque este es importante, es el versículo Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro 2:23, comenzando en el 20, dice: y mientras era insultado, no respondía con insultos. Mientras padecía, no profería amenazas, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Es para que vivamos para la justicia. Versículos 24 y 25, no iba a leer eso, pero escucha lo que dice. Porque por sus heridas ustedes fueron sanados. Entonces, ¿por qué hace esto? ¿Por qué está siendo insultado? ¿Por qué él? ¿Por qué no respondió con insultos? ¿Por qué sufrió sin proferir amenazas? ¿Por qué? Porque él llevó nuestros pecados, porque por sus heridas ustedes fueron sanados. Versículo 25, pues ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. Él tiene una razón. Hay un propósito en ser manso y humilde. Necesitamos ver eso. ¿Por qué actuamos de cierta manera? ¿Por qué vamos a ser mansos? ¿Por qué vamos a ser amables? ¿Por qué vamos a... ¿Cuál es el propósito de que actuemos así? Jesús tenía un propósito. Él tenía una razón. No era simplemente como, así soy yo. Él no. Aunque esa es su naturaleza, también tenía una razón por la que era de esa manera. Así que la pregunta es como, wow, no vas a volverte manso y gentil solo porque sí, solo porque tienes que ser manso y gentil y ya está. Jesús era manso y gentil porque esa es su naturaleza. Sin embargo, también tenía un propósito porque estaba pensando en ti, estaba pensando en mí. Así que, ¿qué es lo que tienes tú? ¿Qué razón tienes para ser manso y gentil? Entonces, cuando alguien te insulta, cuando alguien te dice cosas que no te gustan, ¿cómo vas a ser manso y gentil? Porque simplemente necesito ser manso y gentil. Esa no es una razón suficiente. Necesitas ser manso y gentil porque no solo Cristo, Él es un ejemplo, pero Él es glorificado a través de nuestra mansedumbre y gentileza. Y si Él es glorificado, entonces alabado sea Dios. Y eso es todo lo que necesito. Pero al final del día, cuando eso sucede, el Señor usará tu mansedumbre y tu gentileza para bendecir a otros. Así que hay muchas razones por las que podemos sentarnos aquí y decir, ¿por qué? ¿Cómo podemos ser mansos y por qué podemos ser mansos y gentiles? ¿Cómo podemos hacer eso y por qué? Así que, de todos modos, la promesa que Él dice, ellos heredarán la tierra, es a la vez hecho. Oh, hombre. Tiene que ver con la escatología. Escatológica, eso era lo que iba a decir. Tiene que ver con la escatología, es decir, es para los tiempos finales y para el presente. En el futuro, los mansos reinarán con Cristo en su reino. Apocalipsis 5:10 dice, incluso ahora los mansos poseen lo que más importa. Bueno, no, eso no. No anoté esta escritura, pero incluso ahora los mansos poseen lo que más importa. ¿Qué es eso? Paz con Dios, seguridad en Cristo y la tranquila confianza de quien confía en la justicia divina. Entonces pregunta, ¿te preocupa más hacer valer tus derechos o reflejar el carácter de Cristo? ¿Confías lo suficiente en Dios como para ser amable con los demás? Los verdaderos discípulos, ellos no necesitan ser dominantes ni estar a la defensiva. Son accesibles, son enseñables y descansan en la soberanía de Dios. Necesitamos entender que Él tiene el control.
Y el último punto, bienaventurados los que tienen hambre, y H es por hambre, y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Este verbo tener hambre y sed transmite una idea de profunda, este anhelo, este deseo urgente que tenemos. Eso domina nuestra persona, nuestra atención. Eso es lo que se supone que debemos ser en Cristo. No es un anhelo educado, sino que es más bien una necesidad a nivel de supervivencia. Jesús utiliza vívidas metáforas físicas para describir un deseo espiritual intenso. Esta bienaventuranza habla de un corazón que anhela no solo un comportamiento moral eterno, sino la justicia, y se refiere a estar en buena relación con Dios y a vivir correctamente en el mundo, e incluye tanto la santidad personal como el deseo de ver la justicia, la paz y la voluntad de Dios en la tierra. Y quiero que recuerdes esto. También tuve esta conversación con el ministerio en español, que este hambre que tenemos, de la que hablamos por la justicia, no surge simplemente de manera natural, no es algo que simplemente te llega. Es cultivado nuevamente por las bienaventuranzas anteriores. Los pobres en espíritu saben que no tienen justicia propia. Los que lloran se lamentan por lo que les falta, y los mansos entregan su justicia, su esfuerzo. Este hambre es un anhelo de un alma que ha sido vaciada de orgullo y llena del deseo de Dios mismo. Nuevamente quiero que tengas esto en mente. Esto no nos viene de manera natural. Hay personas en esta iglesia que tienen un deseo, un gran anhelo, una hambre, como dicen las Escrituras, por la justicia, y luego hay personas que no tienen eso. Y has visto, y sabes de quién estoy hablando. ¿Sabes exactamente de quién estoy hablando? ¿Y acaso la pregunta es, ¿cómo logras eso? ¿Cómo consigues ese hambre? No puedo dártelo. Reunirte con el pastor Elisa no te va a dar más hambre. Él no te lo va a dar. Tampoco reunirte con John MacArthur o con quien sea que consideres, ya sabes, como el mejor pastor o teólogo que conozcas. Eso no va a impulsarte a tener más, ese anhelo de ser más justo. Es solo por medio de Dios. Ese hambre solo te la da Dios. Pero eso no significa que digas, bueno, Dios, no tengo hambre, así que me voy a quedar sentado sin hacer nada. Dios ya te ha dicho claramente en este breve pero significativo sermón. Ahora dime, ¿cómo crees que llegas a ese lugar tan especial? Necesitas darte cuenta de que no tienes nada que ofrecerle al Señor. Tienes que entender que una vez que llegas a ese punto, primero que nada, entonces puedes lamentarte. Y luego, cuando te lamentas por tu propio pecado y el pecado de otros, entonces puedes ser amable con los demás. Sabes que a veces te enojas con la gente porque estoy seguro de que algunos de ustedes han lidiado con esto. Te pones muy impaciente con la gente como, ¿por qué no puedes simplemente hacer lo que te digo? Te impacientas con la gente porque hay una autosuficiencia en ti, porque piensas que eres mejor que ellos, porque crees que puedes hacer las cosas mejor que ellos y no tienes ese espíritu apacible que dice, ¿sabes qué? Ellos no son como yo y vamos a acompañarlos en estas cosas, sea lo que sea. Y tenemos que tener cuidado. Yo tengo que tener cuidado. Todos tenemos que tener cuidado cuando se trata de esto, porque alguien, de nuevo, todos nosotros tenemos dones en ciertas áreas y luego venimos y decimos, oye, quiero enseñarte lo que sé, quiero enseñarte lo que puedo hacer. Y luego ellos no lo entienden de la misma manera que tú lo entiendes. Y lo que sucede es que te frustras mucho porque ellos no son como tú. Y entonces revisas tu corazón porque eso realmente dice mucho más sobre la persona que se está frustrando que sobre la persona que no lo entiende en absoluto. Y nosotros personalmente, yo sabes, incluso hasta el día de hoy, sé que hago eso.
Y de nuevo, cuando Ulises y yo, o quien sea que suba y predique estas cosas, no siempre decimos, oh, hombre, como, oh, estoy predicando porque yo sé cómo, porque yo hago estas cosas al 100%. No, predico estas cosas porque yo también tengo que trabajar en ellas. Y no me da vergüenza decirles que, saben, yo fallo en cada una de estas áreas, en todas. Y si piensan que he llegado al punto en el que digo, oh, necesito a Dios al 100%, no puedo darle nada a Dios. No, todavía no he llegado ahí. No hay nada en mí que pueda decir, bueno, sí, ya estoy ahí, ¿no? Les estoy predicando la verdad. Es una falacia decir que no puedo decirles algo que es verdad solo porque aún no lo he logrado. Porque la Biblia sabe, es claro que todavía no hemos llegado. Incluso el apóstol Pablo lo deja claro, todavía no he llegado. Y aún así, él sigue predicando. Él es quien escribió las Escrituras y aún así dijo, ni siquiera yo he llegado todavía. Entonces, ¿está mal que él escriba una carta sobre algo que ni siquiera ha cumplido él mismo? No, no está mal porque es la palabra de Dios. Así que todo lo que estoy haciendo es predicarles la palabra de Dios. El Antiguo Testamento y el Salmo 42 describen un alma que anhela, que desea a Dios, como el ciervo que jadea por el agua. ¿Sabes? Isaías 55 invita a los sedientos a venir y beber gratuitamente. La justicia es un regalo de Dios que satisface nuestra hambre más profunda. Filipenses 3, 8, 14 muestra la búsqueda incansable de Pablo por la justicia, si quieren buscar ese pasaje. Y luego él no quiere hacerlo por medio de la ley, sino a través de la fe en Cristo. Sabes, de nuevo, muchos de nosotros seremos acusados de legalismo porque queremos que vivas una vida santa y te animamos a vivir una vida santa. Y entonces cuando decimos, no hagas esto, no hagas aquello, no deberías hacer esto y puedes hacer esto, pero no deberías. Y siempre estamos encima de ti y nos acusan de legalismo porque te decimos que nosotros, sabes, así como le diríamos a nuestros propios hijos, oye, no hagas esto, como, eso no es muy sabio, ¿por qué harías eso? No, no siempre, pero sí decimos, así es como cuando hablas con tus hijos, no siempre se trata de lo que está bien o mal. Se trata de, esto no es sabio. No deberías involucrarte con eso, esto o aquello, sea lo que sea. Y entonces dices, no, ¿sabes qué? Eres un legalista porque me estás diciendo que no lo haga. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿No compartirías eso? ¿No le dirías eso a tus propios hijos? Entonces tus propios hijos te dirán, papá, no puedes decirme qué hacer si la Biblia no... Mi hija me diría a mí o mi hijo, oh, voy a empezar a beber cuando cumpla 21. ¿Qué? Oh, porque voy a cumplir 21, papá. Es legal. No puedes ser un legalista. ¿Crees que solo voy a decir, oh, ¿sabes lo que dice la Biblia? Y, ¿sabes? Está bien, hijo. ¿Puedes beber un poco? No. ¿Qué? Yo voy a... escucha, al final del día, si mi hijo quiere beber o yo no voy a decir, está prohibido, te voy a echar de la casa. Eso es ser un legalista. Sin embargo, dicho esto, lo animaré y le diré por qué no debería y por qué no es sabio beber. Filipenses 3:8 dice, es más, considero que todas estas cosas son pérdida por el incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo una justicia propia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, para conocerle a Él y el poder de su resurrección y la comunión de sus sufrimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera logró llegar a la resurrección de entre los muertos. No que ya lo haya alcanzado todo o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante para ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Dice, hermanos y hermanas, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante,
prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Mateo 6:33 nos dice que busquemos primero el reino de Dios y su justicia. ¿Qué dice acerca de la promesa en esta bienaventuranza? Que serán saciados. Y esto en el griego originalmente describía nuevamente alimentar a los animales hasta que estuvieran completamente llenos. Esta satisfacción de la que Dios habla es total. Dios no se burla del hambriento, del alma hambrienta. ¿Sabes a lo que me refiero? Él no dice, voy a dejarte con hambre y simplemente te voy a dejar ahí un rato. Él no se burla de ti. Él te sacia. El cumplimiento comienza ahora a través de la justificación por la que estamos pasando. Y luego culmina con la justicia plena de la nueva creación. Así que Él, en este mismo momento, te está saciando, pero necesitas tener hambre. Jesucristo es nuestra justicia, nuestra rectitud. 1 Corintios 1:30, solo Él satisface el alma anhelante. En Él probamos ahora, aunque de manera limitada, lo que algún día comprenderemos plenamente en la gloria. Entonces, ¿cómo se aplica esto? Podrías decir que la pregunta es, ¿qué es lo que más anhelas? ¿En qué piensas más a menudo? ¿Tu corazón está dirigido hacia la comodidad? ¿Está dirigido hacia el reconocimiento? Quizás el control. El control es algo que tiene mucho peso. Yo quiero asegurarme de que mi vida esté en una cajita y no quiero que las cosas se salgan de ella. O simplemente es placer. Quizás todo gira en torno a la próxima gran cosa que voy a hacer. ¿Qué es lo que te satisface? ¿O tienes un anhelo de justicia? Ser, como dice la Biblia, santos como Él es santo. Ver que la justicia de Dios prevalezca. Aquel que tiene hambre de Dios y de sus caminos no quedará vacío. Dios, sus promesas son reales y necesitamos caminar como cuando Él, cada día que estamos aquí en esta tierra, debemos preguntarnos, ¿cómo estoy viviendo sus promesas? Así que, en conclusión, estas 4 bienaventuranzas no son dichos aislados, sino que se podría decir son cohesivas en una progresión espiritual. Es un mapa de ruta para quienes desean seguir a Cristo. Jesús no comienza con las acciones de sus discípulos, sino con la condición del corazón. De nuevo, a nadie le importa. A nadie le importa cuánto sabes. A nadie. A mí no me importa. A nadie le importa. A nadie. ¿De acuerdo? A todos les importa lo que tienes aquí dentro. ¿Cuánto te importan ellos? ¿Qué es lo que estás mostrando? Esta pobreza de espíritu es la raíz de llevar una vida llena de gracia. Conduce a un verdadero lamento por el pecado, que a su vez cultiva esta gentileza, esta mansedumbre y este corazón enseñable. Y de ahí crece un deseo profundo e insaciable de hambre y de esa justicia que se supone debemos tener como creyentes. Y es una santidad personal. Es un deseo de que Dios prevalezca aquí en la tierra a través de ti o de otros. De nuevo, cada paso aquí del que hablamos, cada bienaventuranza es una postura. Es para una profunda dependencia de nuestro Dios y forma la base de una vida auténtica en el reino. Nosotros como creyentes, ese es nuestro objetivo. ¿Qué se supone que debes estar haciendo en esta tierra? Glorificamos a Dios a través de la manera en que vivimos, ¿verdad? Y esto se podría decir es el manifiesto del Rey. Esto es lo que Cristo, si Él dice, yo soy un predicador, este es su mayor sermón, el sermón del monte. Y Él dijo, miren, voy a comenzar el sermón haciéndoles saber que ustedes no son nada. Así es como Él comienza el sermón.
Y no es así como nosotros, como creyentes, cuando comenzamos, no es eso una verdad. Es como, Señor, gracias por salvarme. Especialmente en la fe reformada decimos, Dios, yo no merezco nada. Si acaso lo que merezco es el infierno y el castigo. Y ahora, Señor, tú me has dado, no solo me has sacado del infierno, sino que me has dado la eternidad contigo. Y esa es su gracia. Pero ¿dónde estás ahora? Porque ahora ya pasaste esa etapa, ya has dicho, ok, me doy cuenta de que soy salvo, me doy cuenta de que Dios, tú me has sacado de eso. Pero ahora, ¿dónde estás? ¿Todavía tienes esa dependencia de Dios que tenías cuando primero te convertiste en creyente? ¿O ahora dependes de tu conocimiento? ¿O dependes de lo que haces, de que la gente sepa que tienes un don en esta área? ¿Y en qué es en lo que dependes ahora? Puedes decir sinceramente, ¿sabes qué? Si yo me sentara y no hiciera nada, creo que Dios me necesita. O en cierto sentido que esta iglesia te necesita. Estas no son las definiciones de éxito del mundo, ¿verdad? Es simplemente la definición de éxito del cielo. Cuando hablamos de las bienaventuranzas, todo esto trata sobre lo que Dios define como éxito. Lo que necesitamos hacer es cada día examinar nuestro corazón. Examina tu corazón. ¿Eres pobre en espíritu o eres orgulloso de ti mismo? ¿Lamentas tu pecado o simplemente lo justificas? ¿Eres manso? ¿Eres gentil o simplemente eres una persona a la defensiva? ¿Tienes hambre de justicia o simplemente estás cómodo? Necesitas dejar que el Espíritu de Dios te examine. Esa es la manera en que vas a crecer. No puedes quedarte estancado. ¿Alguna vez has visto una relación en la que simplemente no hay crecimiento? Parejas casadas, personas casadas en el mundo, cualquier, entre comillas, cristianos, ellos se quedan juntos. No llegan a conocerse, no hacen nada, no llegan a conocerse más, y lo que sucede es que no se acercan, se distancian. Y antes de que te des cuenta, quiero el divorcio, solo estoy viviendo con una persona a la que realmente no conozco. Es como si simplemente solo estamos pagando la renta y bien podríamos no estar juntos. Las relaciones no solo suben así, ni solo bajan así. Ellas, si quieres que suba, puede ir. Es como esta cosita así que pero sigue subiendo. Pero no puedes. Allá, ninguna relación es simplemente recta. Nunca. Nunca va simplemente recta así. Y si alguna vez tuviste una buena relación con un mejor amigo, no me importa qué tipo de relación sea, o está creciendo, porque se van conociendo más. O de repente te das cuenta y dices, ya no eres ya no eres el amigo que tenía hace 10 años. O esto es exactamente de lo que te estoy hablando. Si tu relación con Cristo no está creciendo, tarde o temprano vas a decir, ¿qué hago aquí otra vez? ¿Por qué voy a la iglesia? Y simplemente te vas a ir. No vas a estar aquí. Así que lo que quiero decirte es que aquellos que no conocen al Señor, vengan al Señor, ya que Él ya los ha llamado porque están aquí. Si no conoces al Señor, ven a Él. Las bienaventuranzas no son una lista de verificación para cumplir. De nuevo, es un retrato. Es un retrato de una vida que fluye de de la gracia de nuestro Señor y Salvador. Si te encuentras falto, si sientes, si tú mismo piensas, hombre, yo todavía no estoy ahí, necesito más, entonces eso es bueno. Entonces estás listo. Así es como se supone que debemos sentirnos. Se supone que debemos tener este sentimiento de insuficiencia, de que no puedo hacer nada. Siento, y esta insuficiencia o te va a llevar a Cristo o te va a llevar al mundo. No hay peros, ni excusas, ni condiciones como, te va a llevar aquí, pero no. Te va a llevar a una cosa o a la otra. Así que o va a demostrar que realmente eres un creyente,
que el Espíritu del Dios viviente habita en ti, o va a mostrar que, ¿sabes qué? Nunca fuiste un creyente y te vas a alejar. Una cosa o la otra. Tienes que venir con humildad. Tienes que venir lamentándote y tienes que venir con mansedumbre. Y en última instancia, eso te dará hambre de Cristo. Y Él te recibirá con misericordia, consuelo y satisfacción. El Salmo 51, 17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por mostrarnos cuán maravilloso es el quebrantamiento y por permitirnos ver de qué se trata realmente tu reino. Y te pido que nos ayudes a vivir pobres en espíritu, que lloremos por nuestro pecado, que caminemos con mansedumbre y que tengamos hambre de justicia. Llévanos con tu espíritu para que estas verdades no solo moldeen nuestra manera de pensar, sino también nuestra forma de vivir. Que tú seas nuestra fortaleza y nuestra satisfacción. Y oramos esto en el nombre de Jesús. Amén.